la comida y de un buen café después. Y esta es la primera sesión después de los pósters y de comer, y espero que sea entretenida. Hemos una buena discusión y creo un tema muy, muy interesante para precisamente que participéis y no os durmáis la siesta todos, ¿eh? Entonces, yo soy María Salgado, de Irsi Caixa, y comodera conmigo Miguel Torralba, del Hospital Universitario de Guadalajara. Entonces, esta sesión es una sesión en la que haremos 3 charlas cortas. Como sabéis, las 3 van a ir relacionadas con long acting. Empezaremos por la prevención, que será unos 20 minutos de charla, y luego 2 charlas de 10 minutos sobre el tratamiento con long acting y luego cómo se puede trabajar con estos fármacos en los ensayos de cura, ¿vale? Entonces, empezamos con la de prevención, luego haremos la discusión conjunta al final, ¿vale? Empezamos con Mar Vera García. Mar es del Centro Sanitario Sandoval de Madrid, es médico especializada en VIH y en otras ITS. De hecho, es la expresidenta del Grupo de Estudio de ITS de la SEIM. Acaba de terminar la presidencia, ha estado 4 años. Es doctora en microbiología clínica y enfermedades infecciosas, con más de 15 años de experiencia y más de 100 trabajos científicos publicados en este tema. Y nos va a hablar de cómo afecta el long acting, este tratamiento long acting en la prevención. Así que, Mar, muchas adelante. Gracias, María. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al Comité Científico de GESIDA por haberme invitado a contar un tema de tanta actualidad como es la PrEP long acting. Y bueno, a los moderadores, a María y a Miguel, y a mis compañeros, es un placer estar con Lucía y con Luis. Y bueno, pues me toca hablar de esto, la PrEP con long acting. Yo trabajo en el Centro Sanitario Sandoval desde hace 18 años. Es una clínica monográfica de infecciones de transmisión sexual de la Comunidad de Madrid que pertenece al Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, pues también he tenido el placer y el privilegio de estar en el Grupo de Estudio de ITS durante 4 años en la Junta Directiva. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Primero de todo, recordar la prevención del VIH estratégica, la Agenda 2030 de ONU-SIDA. Algunos estudios europeos que hablan de la eficacia preventiva de esta herramienta como es la PrEP. También un grupo multidisciplinar comprometidos que presentamos nuestro trabajo hace unos días en el Congreso de los Diputados. Las limitaciones actuales de la PrEP oral, la discontinuación y la adherencia subóptima. ¿Qué herramientas tenemos de cara a innovar? Los long-acting inyectables y otras presentaciones y las conclusiones. Y bueno, primero de todo, como sabéis, la PrEP es una intervención recomendada por ONU-SIDA para lograr las metas propuestas para 2030 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se recomienda dentro del paquete integral de la prevención combinada, que incluye otras intervenciones estructurales, conductuales y biomédicas, como es la PrEP. Desde septiembre de 2019 está incluida en la prestación farmacéutica financiada por el Sistema Nacional de Salud y, de momento, en España solo tenemos la presentación oral diaria con tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina. Según los últimos datos de CIPREP, un registro nacional, en marzo de 2025 teníamos más de 34.000 personas que estaban tomando PrEP en España, con presencia, afortunadamente, a día de hoy del programa en todas las comunidades autónomas. La prevención del VIH, como sabemos, es una prioridad estratégica para el Sistema Nacional de Salud, que se encuentra recogido en este Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras ITS en España 2021-2030, que está alineado además con la Estrategia Mundial de ONU-SIDA, en la que se persigue tener 0 nuevas infecciones por el VIH, 0 discriminaciones y 0 muertes relacionadas con el VIH. La PrEP, sabemos que desde el punto de vista biomédico hay 2 grandes pilares a día de hoy para la prevención del VIH. Por un lado es el tratamiento antirretroviral. Tenemos evidencia científica suficiente para afirmar indetectable e intransmisible, y también tenemos, dentro del punto de vista biomédico y la prevención combinada, la PrEP como herramienta preventiva frente al VIH. Algunos estudios europeos han hablado de la implementación de la PrEP entre octubre de 2023 y abril de 2024, y sí que concluyen, muchos de ellos, que existen desigualdades en el acceso a la PrEP
en Europa, sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres. En este estudio, Protect Study, 20 países europeos, más de 7.500 HSH, y la inmensa mayoría, casi un 90%, accedieron a través de vías gubernamentales, pero un 11,1% accedió al programa de implementación a través de vía no gubernamental. Además, este 11,1%, la inmensa mayoría eran HSH más jóvenes, con una situación socioeconómica menos favorecida, y son los que mayor tasa de adherencia subóptima y de discontinuación manifestaron. Por lo tanto, en este colectivo es donde podríamos evaluar la intención de los long-acting. También se presentaron recientemente los estudios del EMIS del año 2024, que también evaluó la implementación de la PrEP en Europa. Primero, dos objetivos analizó: la distribución en conocimiento y el uso regular de la PrEP en Europa. Más de 50.000 participantes de 50 países europeos. La mayoría eran hombres gays, bisexuales y que tenían sexo con otros hombres. También más de 2.600 personas trans y no binarias. Y se vio gran variabilidad en relación al conocimiento básico sobre la PrEP, pero más del 75% fue el resultado global. Si vemos aquí en Europa Central y Oriental hasta un 75%, en cambio Polonia fue la excepción, un 51%. Cuando hablamos de uso regular de la PrEP, en Europa también hay una distribución bastante irregular. Vemos un 41% utilizan esta herramienta preventiva en Reino Unido, Francia, Bélgica, pero vemos un 6%, por ejemplo, en Hungría, Rumanía, o un 4% en Rusia. También es verdad que hay determinados grupos que muestran necesidades no cubiertas, sobre todo el grupo de los más jóvenes, menores de 25 años. Factores psicosociales también influyen como barreras sociales, económicas y administrativas para poder acceder a esta herramienta preventiva, y personas trans, no binarias y mujeres cis manifestaron escasa interlocución con el sistema sanitario y niveles ínfimos de uso de la PrEP. Las limitaciones actuales de la PrEP en España, a pesar de tener la PrEP disponible desde el año 2019, en los últimos años hay una estabilización del número de nuevos diagnósticos. Digo diagnóstico porque es diferente de nueva infección. Muchos diagnosticados no son nuevas infecciones, pero sí que es verdad que seguimos con una tasa de 6,6 en España, diagnósticos por 100.000 habitantes, superior a la tasa mostrada por la Unión Europea de 5,3 diagnósticos por 100.000 habitantes. Tras 6 años desde la llegada de la PrEP, nació, como os comentaba, un grupo multidisciplinar, 19 expertos, 14 entidades científicas y comunitarias del tercer sector, con un objetivo común, que es el proyecto que presentamos hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, para evaluar la situación actual, identificar barreras y proponer soluciones concretas para aumentar el impacto de la prevención en España, identificar brechas y necesidades no cubiertas, definir una hoja de ruta para poder promover políticas sanitarias que ayuden a impulsar la prevención y lograr un impacto real en la reducción de la transmisión del VIH. Describimos estas 6 barreras actuales que identificamos e inequidades de acceso, pero hoy me voy a centrar en la quinta y en la sexta. La quinta, limitaciones de la PrEP oral, y la sexta, la necesidad de innovar. Concluimos también que se necesitan enfoques integrales y multifacéticos para poder abordar todas estas barreras que impiden muchas veces acceder o seguimiento con la PrEP. Limitaciones actuales de la PrEP oral. Tenemos problemas graves de adherencia. La PrEP es más efectiva, sabemos cuánto mayor es la adherencia, pero según un estudio realizado en Estados Unidos y en concordancia con las tasas de distintas cohortes españolas, vemos que el 40% de las personas tienen baja adherencia a la PrEP oral. Muchas veces hicimos una encuesta a profesionales y a usuarios y vimos que el principal motivo por se interrumpía la PrEP era porque no querían tomar la PrEP oral. Pero también tenemos otra limitación de la PrEP oral importantísima, el problema de la discontinuación. De hecho, se ha analizado a nivel nacional los resultados de la implementación de la PrEP oral, la persistencia, la adherencia y los factores asociados a la no retención en el programa, que lo contará la doctora Anaís Corma el próximo miércoles como comunicación oral en este congreso. Y se ha descrito hasta un 20% la tasa de discontinuación
a los 12 meses. ¿Y qué factores son predictores de esta discontinuación? Pues dejo ahí to be continued, lo contará mi compañera Anaís el miércoles. Pero sabemos, como he dicho, que hay una fuerte correlación entre lo que es la eficacia de la PrEP oral con el nivel de adherencia. El requisito de adherirse se ha identificado como una barrera clave en poblaciones con elevada exposición para adquirir la infección por el VIH y, sobre todo, el caso de las mujeres, una elevada adherencia es todavía más necesaria por las características farmacocinéticas, las concentraciones TDF-FTC administradas por vía oral, sabemos que son más bajas en lo que es tejido vaginal en comparación con el tejido ano-colorectal. Y también hay otras condiciones que pueden limitar la PrEP oral diaria. El estigma, no hay que olvidarse del estigma percibido y asociado al uso de la PrEP, igual que en torno al tratamiento antirretroviral. La fatiga, tomar un comprimido diario, el estilo de vida, la itinerancia de trabajadores sexuales, algunas condiciones médicas, el perfil de toxicidad, el controlar el tema del efecto secundario de la tubulopatía, la disfagia, la falta de apoyo social. Hay muchos condicionantes que pueden limitar también la PrEP oral. Y tal y como se ha presentado a primera hora en el Congreso, los datos de un estudio nacional, el estudio SCOPE, se analizaron más de 18.000 usuarios de PrEP en España, como presentamos en el EACS en París hace unas semanas, y tan solo un resultado que creemos excelente, 54 seroconversiones frente a la infección por el VIH. Pero llama la atención el porcentaje o la tasa de discontinuación de hasta el 72% en estos seroconvertores documentados. Por lo tanto, hay una necesidad de innovación como barrera, nuevas alternativas farmacológicas para mejorar la adherencia, reducir el estigma, y ahí están pues, los long-acting, opciones adaptadas a todas estas necesidades que, como he comentado. A pesar de la estrecha relación entre adherencia y eficacia, las guías GESIDA recomiendan buscar nuevas estrategias que faciliten esta adherencia y también el Ministerio de Sanidad ha manifestado el compromiso de incorporar estas nuevas estrategias. Y bueno, pues voy a hablar de los primeros, del primer LA, PrEP, del primer long-acting, lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside. Es un fármaco que, como sabéis, un pequeño recordatorio, bloquea la entrada, la replicación y el ensamblaje, la desintegración de la cápside tras entrar al núcleo de la célula, la integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped y también la formación actúa a ese nivel de nuevas cápsides. Y tenemos evidencia científica de los últimos años, uno de los ensayos clínicos más importantes, el Purpose 1, que se realizó en Sudáfrica en 25 centros y 3 centros de Uganda. Más de 5.300 mujeres y adolescentes entre 16 y 25 años, un ensayo clínico de fase 3 de distribución aleatoria y doble ciego, en una proporción 2-2-1. En la primera rama, dispensar lenacapavir subcutáneo cada 6 meses. En la segunda rama, entricitabina con TAF vía oral, con placebo subcutáneo. Y en la tercera rama, la PrEP oral con entricitabina y tenofovir oral diario. 2.134 usuarios, en la primera rama 2.136 y 1.068. Y estas fueron los resultados del endpoint primario. Analizamos la tasa de incidencia del VIH y si podéis ver aquí en la primera... No sé si esto va. Ay, perdón. Vemos aquí, comparamos con el VIH contextual, que serían usuarios sin PrEP. Aquí la rama de lenacapavir y aquí las dos ramas de PrEP oral diaria, entricitabina con TAF y entricitabina con TDF. Y vimos que lenacapavir, 0 casos de 2.134 participantes, 39 casos en la rama de tenofovir, entricitabina con TAF, y 16 casos en la rama de entricitabina con TDF. Además, cuando analizamos la tasa de incidencia, vimos que un 100% menor riesgo de adquirir la infección con lenacapavir versus el VIH contextual, en aquellos que no se les dispensó la PrEP, y 30% más baja
en la rama oral con entricitabina TDF y 16% más baja en la rama entricitabina con TAF. Pero llama la atención de 0 casos con el lenacapavir. Estas fueron las conclusiones. Ninguna mujer que recibió lenacapavir contrajo el VIH. El cumplimiento, además, que se analizó con PrEP oral fue bastante deficiente en el estudio. La tolerancia, las 3 ramas fueron bien tolerados. Sí que es verdad que se describió que con lenacapavir los efectos adversos fueron comunes grado 1, grado 2 en el lugar de la inyección, reacciones como dolor, edema e incluso algunos nódulos. Y estos efectos secundarios disminuyeron con el tiempo y los abandonos fueron poco frecuentes, sobre todo por este evento adverso. El Comité de Monitorización de Datos recomendó desenmascarar el doble ciego y ofrecer lenacapavir a todas las participantes. Y esta fue la tasa de persistencia, si vemos aquí la diferencia del lenacapavir subcutáneo, de hasta un 80%, versus las presentaciones orales de 5,2. O sea que la persistencia anual era mucho mayor en la rama del lenacapavir, como podéis ver en esta diapositiva. Y otro ensayo clínico, que ya no en mujeres, sino en hombres cis, gays bisexuales que tienen sexo con otros hombres, hombres trans, mujeres trans, personas de género no binario con parejas sexuales de sexo masculino al nacer. Estas 2 ramas, en una proporción 2:1, lenacapavir subcutáneo versus entricitabina TDF oral, 2.179 versus 1.086. En Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Brasil, Sudáfrica y Tailandia. Y vemos que en la rama del lenacapavir también solo 2 casos de 2.179 participantes, 9 casos en la rama de la PrEP oral de 1.086 y diferencias estadísticamente significativas, un 96% menor riesgo de adquirir la infección por el VIH con lenacapavir versus el VIH contextual en el mismo grupo que se analizó y un 89% menor lenacapavir versus la PrEP oral. Por lo tanto, 2 participantes, como he dicho, de 2.179. La tolerancia también fueron bien tolerados, las 2 ramas, no hubo diferencias en eventos adversos. Y sí que, como en el Purpose 1, en el Purpose 2, pues también las reacciones cutáneas fueron también bastante frecuentes, pero grado 1, grado 2 y disminuyeron con el tiempo. También el Comité de Monitorización de Datos recomendó, por la superioridad que se demostró con lenacapavir, desenmascarar de forma prematura el diseño de doble ciego y abrieron el lenacapavir para todas las participantes. Y como sabemos, fue aprobado el 18 de junio de 2025 por la FDA y posteriormente se publicó en la revista Science el 26 de agosto de 2025 por la EMA. Y muchas sociedades científicas se posicionaron en evaluar su recomendación. Aquí vemos también que se están realizando, que están en marcha, aparte del 1 y el 2, el 3, el Purpose 3, con mujeres cis en Estados Unidos, en personas usuarias de drogas inyectables el 4, el 5 en personas en situación de alto riesgo, pero que será realizado en Europa, en Reino Unido y Francia, y el Purpose 365, que se propondrá un inyectable subcutáneo una vez al año. Y ahora pasamos al otro gran long-acting, el cabotegravir, que como sabéis es un inhibidor de la integrasa, y 2 grandes estudios, el HPTN 083 y el HPTN 084. El primer estudio, el 083, 2.243 participantes, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y tan solo 13 infecciones por el VIH. Versus la otra rama, 39 infecciones en 2.247 en el brazo de PrEP oral con entricitabina y TDF. Por lo tanto, vimos un 66 menor riesgo de adquirir la infección por el VIH con el cabotegravir intramuscular, el inyectable intramuscular, versus la PrEP oral con entricitabina y TDF. En el 084, la diana fueron mujeres cis, 1.592 participantes y tan solo 4 infecciones por el VIH. Y bueno, 1.586 la rama de PrEP oral diario, entricitabina y TDF, con un 88% menor riesgo de adquirir el VIH con cabotegravir versus
TDF-FTC en mujeres cis. También se analizaron las mutaciones de resistencia en estas 13 infecciones por cabotegravir y tan solo se detectaron 4 mutaciones de resistencia a inhibidores de la integrasa y de las 4 infecciones en mujeres cis no se detectaron mutaciones de resistencia a inhibidores de la integrasa. Versus, como vemos aquí, la PrEP oral, 39 infecciones y 4 mutaciones de resistencia a análogos y no análogos y en mujeres cis con PrEP oral de 1942, 36 seroconversiones y 10 mutaciones frente a inhibidores de la transcriptasa análogos y no análogos. Por lo tanto, cabotegravir también demostró superioridad en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans de hasta un 66% y un 88% en mujeres cis como endpoint primario. Por lo tanto, también el regulatory approval en 2021, esto fue previo al lenacapavir, en 20 de diciembre de 2021 por la FDA, el cabotegravir inyectable para PrEP, y el 19 de septiembre de 2023 por la Agencia Europea del Medicamento. Aquí os he puesto una tabla resumen de estos 2 inyectables y la verdad que, 2 infecciones con el lenacapavir, 17 con el cabotegravir, son muy buenas noticias. La retención, además, fue bastante elevada, 93,3% en Purpose 2 y un 86,5% en cabotegravir, en los estudios de cabotegravir. Protección 6 meses vía subcutánea y 2 meses vía intramuscular. Y también el periodo de gracia, sí que es verdad que el lenacapavir nos da una semana más de margen para la dispensación. Y tenemos otras formas, ya para terminar, de prevención del VIH a acción prolongada, que se están investigando, el anillo vaginal, el implante subcutáneo o anticuerpos. Hay 2 grandes estudios del anillo vaginal con dapivirina, el estudio ASPIRE, con un 27% de reducción de la infección por el VIH, y el estudio RING Study, con un 31% de reducción. Pero sí que es verdad que hay que recambiar el anillo cada 4 o 13 semanas, pero aporta una ventaja importante porque es una herramienta controlada por la propia mujer. Se ha descrito poca absorción sistémica y no se han descrito resistencias. Está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, tenemos ya una opinión favorable de la EMA, pero todavía la FDA está ahí pendiente. Y además, nuevas presentaciones con la tecnología multifunción, ya no solo lo que es el efecto antirretroviral, sino que también el efecto anticonceptivo en el mismo anillo. Y como dato relevante, en junio de 2025, la EMA autorizó este anillo vaginal desde los 16 años en mujeres adolescentes. Otra presentación clínica, otra innovación, los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Estos 2 estudios, 704-085, 703-081, uno en HSH y personas trans y el otro en 1.900 mujeres cis. Y se ha visto que los anticuerpos monoclonales intravenosos, de momento la eficacia no ha sido descrita. Ensayos clínicos con islatravir, vía oral para administración oral, y vía long-acting, cuando se administra como implante subdérmico, vía oral de dispensación semanal o mensual y long-acting cada 12 meses. Pero sí que es verdad que, sobre todo con la PrEP oral, ha habido problemas con islatravir por el tema de la linfopenia, que se ha descrito en varios ensayos clínicos. Y otra alternativa, las duchas intrarrectales con tenofovir. Estas duchas tuvieron una alta aceptabilidad con los participantes, no se describieron toxicidad y sí que se describió que las 3 duchas con distintas dosis de producto isosmolar o hiposmolar de tenofovir se tomaron muestras en sangre, tejido colorectal para evaluar la seguridad, aceptabilidad farmacocinética y farmacodinámica y se puede considerar sería como una PrEP dosis única a demanda y congruente también con el comportamiento sexual. Es decir, la persona tiene que, como os imagináis, practicar el coito anal receptivo para utilizar esta herramienta preventiva. Y esto publicado hace unos días, nuevas moléculas como es la MK8527, una nueva presentación oral de PrEP,
cada mes, mensual, y otras presentaciones que están en marcha. Limitante, el precio. Como os podéis imaginar, pues mucho dinero, ¿no?, al año cada usuario de PrEP que pudiera utilizar estas distintas long-acting. Y bueno, para concluir, la PrEP se recomienda como parte de un paquete integral de prevención combinada del VIH. Aunque el conocimiento básico supera el 75% en Europa, la distribución y la implementación es bastante irregular en las distintas ciudades europeas. Debido a las limitaciones asociadas a la PrEP oral, GESIDA, el Ministerio de Sanidad, pues recomiendan buscar nuevas estrategias que faciliten esa adherencia y reduzcan la tasa de discontinuación. Lenacapavir y cabotegravir han demostrado reducción clínica y estadísticamente significativa en la incidencia del VIH, pero limitación el precio, como sabemos, y creemos que conviene impulsar la investigación sobre nuevas herramientas preventivas, ampliando las opciones disponibles para alcanzar el impacto preventivo, para que la PrEP lo pueda alcanzar en los próximos años y poder reducir las interrupciones que son claves para su implementación. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar.